¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Implicados conoceremos la Fundación Profesionales Solidarios y después, en nuestra segunda parte, analizaremos el viaje del Papa Francisco a Cuba. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Comenzamos analizando, conociendo la ONG Fundación Profesionales Solidarios, y para ello en nuestro plató nos acompaña Nuria Mata, ella es presidenta de esta fundación. Bienvenida. Bienvenida, gracias por invitarnos. También nos acompaña a mi derecha Lidia Velasco, ella es la coordinadora del voluntariado de la Fundación Profesionales Solidarios. Bienvenida, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y por último, a mi izquierda nos encuentra Gerardo Castillo. Él es un voluntario de esta fundación que realiza su voluntariado en la Casa de Misericordia. Gracias por estar implicados. Muchas gracias por la invitación. Además, me siento implicado yo en ese tema y en este programa. Muchas gracias. Bueno, para aquellas personas que quieran conocer qué es la ONG, la Fundación Profesionales Solidarios, Nuria, cuéntanos un poco cómo definirías esta ONG. Mira, yo la definiría, podríamos decir, empezó hace unos 11 años, bueno, 10 años, celebramos el 10º aniversario el año pasado, con un grupo de amigos. La raíz está en que yo me había ido a colaborar en unos proyectos sanitarios y educativos en la República Democrática del Congo. Allí coincidió con unos años de paz, pero mis últimos años en Congo fueron con las guerras que fueron consecuencia del genocidio de Ruanda, volcó mucha gente a Kinshasa y que después empezaron las guerras allá. Yo venía de allí de todo tipo de situación. Alguna situación que veo en la televisión con los sirios me recuerda a momentos pasados. Y yo me acuerdo que al llegar aquí a Europa, me tuve que quedar aquí, mi madre estaba muy enferma, mi padre también, y se acabó aquella etapa en mi vida. Pero al llegar aquí, digo, bueno, yo he estudiado, tenía mi profesión, soy bióloga y antropóloga, entonces dije, bueno, voy a volver a la enseñanza, pero después al ver la situación, me encuentro con una Europa crispada, de gente independiente, bueno, muy a la suya, una crispación. Yo digo, no reconozco España, ¿qué pasa? Yo había pasado 22 años fuera. Entonces, bajo esta sorpresa, yo digo, aquí ahora se grita, no solo la juventud, los mayores también pelean, hay que hacer algo. Digo, yo vengo de un mundo donde hemos vivido guerras, pero nos reíamos cuando podíamos, nos saludábamos, nos queríamos más, nos lo demostrábamos más, digamos. Entonces, hay que hacer algo para mejorar la sociedad. Mejorar, intervenir en positivo y darse y empezar a cultivar. Uno desde su ámbito profesional, que es un poco lo que os define. Exactamente, porque yo digo, pues desde el principio, claro, éramos un grupo de amigos, entre ellos había varios de profesores, había de todo tipo. La gente que conocí al llegar y que me escuchaba mis historias, y ¿por qué no hacemos algo? Y yo digo, ¿os uniríais? Pues sí. Empezamos 8. Y digo, pues vamos a hacer algo. Entonces, bueno, vamos a dar de nuestro tiempo que dedicaríamos quizá a relajarte, a hacer deporte, a lo que sea, pues vamos a intentar darlo a algo que pueda servir. Y empezamos ya enseguida a decir algo de ayudar a lo exterior, por supuesto, al Congo, si algún país nos necesita, pero también a los que tenemos al lado. No puede ser que estemos ayudando a los congoleños y tu vecino lo pase mal y tú no te enteres, o sea que hay que hacer una especie de equilibrio. Entonces nos decidimos y nos hicimos una asociación que se llamó APROS Navarra,
que después de unos años de andadura y que ya el Gobierno de Navarra, tengo que decir que se implicó desde el primer momento, el Ayuntamiento también, y estamos muy agradecidos, y otras personas también nos ayudaron, y ya fuimos creciendo. Entonces, entre amigos, entre presentarnos, hablar, y empezamos a dar, dijimos, bueno, pues un voluntariado, pero era un voluntariado más de decir, bueno, quien sepa de algo, damos una conferencia o damos unos talleres de memoria o algo así, puntual. Hasta hace 2 años que decidimos, por la situación también de la crisis, y todos conocemos cómo ha derivado en nuestra sociedad, que decimos, hay que tomarse en serio lo del voluntariado de compañía con los mayores, que es una de nuestras áreas de voluntariado, de apoyo escolar también para los hijos de familias en riesgo de exclusión, y ahora estamos al inicio de un tercer tipo de voluntariado que es familiar. Ayudar una familia que ayude, por ejemplo, que haya un abuelo o una abuela abandonados o un niño discapacitado y que sus padres trabajan y lo tienen mal y quizá el domingo hacerles un respiro, entonces otra familia les ayuda. Ayuda entre familias. Entre familias. Familias que puedan ayudar en algo, ayudan a otra, o a un hijo, o a un abuelo, o una abuela, ayudan a algo, pero es la familia entera, porque así los hijos, como van con los padres, ya desde pequeñitos empiezan a saber lo que es la solidaridad, lo que hay que ayudar. Entonces nosotros somos profesionales solidarios. ¿Por qué? Porque somos profesionales, trabajamos y tal y cual, vamos a esto, y también por un segundo aspecto, que nosotros realizamos nuestra tarea de solidaridad con profesionalidad, o sea que porque es solidario hay que hacerlo al mismo nivel como si fuera algo profesional. Uno de los puntos fuertes que comentas es el voluntariado. Exactamente. Lidia, tú eres coordinadora del voluntariado de la Fundación. Cuéntame un poco en qué áreas dividís el voluntariado. Pues como te ha dicho Nuria, aparte de todo el tema internacional, pues en Pamplona básicamente los 2 puntos fuertes son el acompañamiento a mayores y el apoyo escolar a niños pues, de familias con riesgo de exclusión social o no desestructuradas, pero no tiene por qué ser extranjeros, pero la mayoría son inmigrantes que han llegado aquí con problemas de idioma, no, porque casi todos son latinoamericanos, pero tienen, al llegar a incorporarse aquí al sistema educativo, pues no les coincide el nivel curricular, no están a la misma altura. Entonces, ¿qué pasa? Que para que no se queden ellos atrás, en los centros que tenemos, que trabajamos con ellos, que colaboramos, que son 3, son Santísimo Sacramento, Santa Catalina y Carmelitas Vedruna. Ellos, tanto de primaria como de secundaria, los responsables de cada... los representantes de cada sección nos preparan una relación de niños a los que creen que necesitan un apoyo. Entonces nuestros voluntarios van allí a los centros porque se imparte en el mismo centro. Esto no son clases particulares que vamos a quitar trabajo a profesores particulares, no. Es un refuerzo para aquellas personas que les cuesta un poco más. En el mismo centro los niños salen de su horario de colegio y entran al apoyo. E intentamos juntarlos por primarias, por secundarias, en grupos separados, pero más o menos juntos y con sus grupos de voluntarios, para que en el momento dado, si un voluntario va a fallar, porque es voluntario, ¿no? Claro. Pues ese niño no se quede desasistido ese día de clase y siempre haya otro voluntario que se pueda hacer cargo. Entonces les pedimos siempre un día a la semana, como mínimo, 2, genial. Van 2 días, lo normal es que vayan 2 días, 1 hora cada día. Y sí que les apoyan tú puedes tener un problema hoy con un problema de matemáticas, pero no es tanto en la materia en sí, sino como que se sientan queridos, que se sientan que alguien está pendiente de ellos, que los que somos padres, madres, sabemos que a tus hijos sin problemas extras les tienes que marcar pautas para estudiar, te tienes que sentar en un sitio tranquilo, no tienes que estudiar viendo la tele, pues eso mismo tienes que trasladar a ellos porque igual nadie se lo ha dicho.
Otra de las áreas que manejáis es la de voluntariado con mayores, Sí. que comentaba Nuria, bueno, que le estáis dando una importancia, sobre todo por la crisis, ¿no? Pues la situación igual personal, de aislamiento, que muchos pasan. Gerardo, tú eres voluntario en este aspecto, en la Casa de la Misericordia. Sí. Cuéntame un poco por qué decides hacerte voluntario y por qué en esta sección, digamos. Yo me decidí porque escuché a Nuria. Me parece que los espectadores que en este momento no han escuchado se van a hacer muchos de ellos voluntarios también. Eso esperamos. Porque convence mucho su experiencia, sus argumentos. Después de estar ella 22 años, ¿no? 22 fuera, sí, Nigeria, en Congo, ¿no? 20, en Congo. Digo, y yo, que me acabo de jubilar, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué mejor destino que olvidarme de mí mismo y servir a los demás? Enlazando con la parábola de los talentos, ¿no? No enterrar el talento que tienes. Yo soy profesor y creo que puedo transmitir experiencias. Yo atiendo a un señor residente de la Misericordia que tiene un problema de memoria y procuro lo que hacemos todos los voluntarios, darle compañía, darle cariño, escucharle. Cada vez que voy le encuentro como ausente y triste. Pero nada más verme, no recuerda mi nombre, pero recuerda mi cara. Entonces sonríe. Es que eso no se paga con nada. Que llegues y deje de estar triste para sonreír es la mayor gratificación que puede recibir un voluntario. A veces pensamos que los voluntarios estamos para dar y dar y dar. Es mucho más lo que recibimos. Por ejemplo, la gratificación de una sonrisa. Si el voluntario despierta en esa persona sus ganas de vivir, su alegría, es que ellos despiertan en cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos, nuestra generosidad, nuestra misericordia, borra nuestro egoísmo. Entonces despierta eso, buenas cualidades. Por eso digo que es más lo que recibimos que lo que damos, ¿no? ¿Ha aportado mucho a tu vida personal, tu vida interior también? Sí, porque en primer lugar te jerarquiza los valores. Porque a veces piensas primero yo, luego yo y luego no sé qué. No, primero tú, primero él. Estamos, como ha dicho Nuria, en una época de individualismo, de insolidaridad, cada uno lo suyo. Entonces el hecho de que acompañes a una persona que está sola y la hagas sonreír, le des cariño y se sienta feliz, hace que te olvides de tus problemas y que relativices las dificultades que tienes. Por tanto, es el mayor servicio que podemos. Yo cada día estoy esperando que llegue el martes, que es cuando estoy con mi amigo. Es amigo porque nos hemos hecho amigos y porque me cuenta bonitas historias. Él ha perdido la memoria, pero no ha perdido la imaginación. Por ejemplo, durante varias tardes me estuvo comentando sus hazañas como torero. Había salido por la Puerta Grande en cantidad de cosas de España. Sí, yo fui compañero de Manolete y del otro, y del otro, y del otro. Y como a mí me gustan los toros, yo le daba carrete y hablaba con él y tal, y lo pasábamos muy bien. Teníamos un tema de conversación común. Hasta que un día le dije, tendrás muchas cicatrices, ¿no? Y se quedó callado. Entonces ya me dio que pensar. Digo, tiene mucha imaginación, pero las cosas que cuenta son bonitas. Luego me enteré por otras personas, otros voluntarios, que ahí nos relacionamos todos, que había corrido el encierro. Que tampoco es un poco de pavo. Bueno, había corrido el encierro. Y él había llegado desde el encierro a haber triunfado en los toros. Esas historias son muy bonitas y yo sigo hablando de ellas, aunque sé que son fruto de la imaginación. Me gusta cómo lo cuentas y me gusta también lo que ha salido de que, bueno, el voluntariado no solo es internacional, que me gustaría analizar un poco también las labores internacionales que hacéis ahora, pero también es aquí, sobre todo el tema de los mayores. Es que me venía a la mente una anécdota que conozco que ocurrió en una parroquia aquí en Pamplona, y en el tablón de anuncios, para que se haga una idea, todo el mundo lo sabe, pero a mí me impactó personalmente. En el tablón de anuncios, donde la gente hace peticiones, pone pues anuncios de diferentes tipos, una señora había puesto su teléfono y solo ponía, solo necesito a alguien para tomar un café. O sea, el tema, eso es real, estaba en la nota, teléfono, solo quiero a alguien que quiera tomar un café conmigo. Una persona que estaba sola, el tema de la soledad, ¿no? Y cómo, bueno, pues esas necesidades también que detectáis desde la ONG. Centrándonos en el tema internacional, cuéntanos un poco desde que los inicios hasta ahora, qué actividades, qué proyectos habéis movido y si tenéis también alguno en mente para el futuro. Sí, hemos movido uno grande, 5 años, en la República del Congo, ayudados por el gobierno de Navarra, precisamente.
junto con el Ministerio de Educación de aquel país, llegamos a 2 millones de niños. Varios profesores, hemos ido allí a montar unos cursos de formación de profesores para darles unas ideas básicas para enseñar, intentar dentro de lo que es de desastre, de miseria, de guerras, porque aquel país ha estado inestable y sigue, pero bueno, está un poquito mejor, pero son muchos años de guerra, muchos años, dar esperanza, y hemos ido ahí y hemos estado dando unos cursos, después hemos estado ayudando también a la gente, aportando material, haciendo cosas. Tenemos otro proyecto en Camerún, que hemos apoyado con mujeres que empiezan con sus pequeñas empresas vendiendo tomates y todo esto, pero ayudándoles a hacer una contabilidad, organizarse. En Nicaragua, y actualmente tenemos un gran proyecto en Paraguay, que será parecido al del Congo, pero con las distancias entre África y Latinoamérica que ya son grandes. Y van a ir 2 técnicos de la Fundación ahora para allá, para diseñar bien las acciones que haremos allá. Y ahí vamos a ayudar, trabajaremos con el Ministerio de Educación también, pero ahí vamos a abrir 3 proyectos. Otro que con 9 antenas de apoyo escolar de niños de la calle, porque hay mucho niño en la calle, hay mucha promiscuidad, como mucho niño abandonado. Entonces vamos a ayudar a estos niños abandonados. Y después un tercer proyecto será en una residencia de chicas que se han dedicado a la prostitución. En Paraguay hay un grave problema de género y de maltratos y de todo lo que lleva con ello. Una mentalidad machista. Totalmente, bueno, muy grande. Entonces hay muchas chicas desorientadas y buena gente, pero desorientadas, con vidas muy complicadas. Entonces ahí colaboramos con una ONG de Jerez que se llama ICOBESE, que tienen una residencia para rescatarlas de la calle, y nosotros les damos unos primeros principios básicos profesionales para que se puedan ganar la vida y ayudarles. ¿Y este proyecto vais en noviembre? Ahora vamos en noviembre. Exacto. En noviembre van a ir 2 personas y después en julio y agosto vamos a ir ya más gente para hacer una acción allá. Bueno, pues en noviembre esperamos traer a estas 2 personas aquí a implicados que vengan. A implicados que os cuenten ya el detalle. Y después tenemos otro proyecto importante que vamos a empezar ahora, es en Lituania. Tenemos una persona nuestra que trabaja ya para nuestro proyecto allá y trabajaremos con 9 orfanatos. Entonces es para ayudar a los niños y estamos recogiendo libros, libretas y todo tipo de material para orfanatos, y después también los medios, la gente nos quiere ayudar. Y tenemos ahí una persona de la fundación que ha ido ahí unos años a trabajar, y entonces ella va a empezar ahí el proyecto, va a llevar el proyecto y lo va a llevar entre allá y aquí y nosotros. Entre Navarra y Lituania. Exactamente, en Navarra estaremos allá presentes. Volviendo a los voluntarios, para ir finalizando, te quiero preguntar, Lidia, ¿cómo les formáis en la fundación a todos los voluntarios, a todas las personas que quieran ser voluntarias? Quizás ahora gente se está preguntando, oye, me gustaría ser voluntario. No hace falta nada más que ganas y voluntad, no hace falta nada más. Luego, desde la fundación, tenemos un departamento que se encarga de la formación. Entonces, trimestralmente organizamos sesiones de formación tanto para los voluntarios de acompañamiento de mayores como para los voluntarios de apoyo escolar, con materias concretas en cada campo. Lo mismo puede ir, el año pasado, por ejemplo, un médico psiquiatra, otro médico geriatra, y luego por parte en el apoyo de niños, de apoyo escolar, profesores relativos al mundo de la educación que hablen sobre problemas de déficit de atención. Temas del año pasado, por ejemplo, me acuerdo, comprensión lectora, cómo ayudar a los niños a comprender lo que leen. En el campo de los mayores,
un voluntario que por primera vez hace voluntariado y se encuentra con un anciano que empieza a perder, como decía Gerardo, que empieza a perder la memoria, con demencias. ¿Cómo tratas a ese anciano? Entonces, bueno, claro, mucha gente tiene muchas ganas, pero igual tampoco sabe cómo... No tiene la formación necesaria para hacerlo. Entonces intentamos ayudarles a que cuando se encuentren sepan cómo desenvolverse. ¿Con cuántos comentas que se hace mediante charlas y formadores que tendréis? Sí, tenemos una base de datos con pues, profesores, médicos, profesores tanto de educación como profesores de otros ámbitos, médicos. Nuria. Si puedo intervenir un momento, claro, Lidia, y electricistas. Y electricistas también. Y peluqueras. O sea que hay todo tipo de perfil, que estamos abiertos. Y quizá una persona tiene un perfil profesional que dice, no sé si encajaría para hacer un voluntariado y llega y todo el mundo justo es necesario. encaja, si es un buen profesional, y nosotros exigimos solo respeto y educación, digamos, para entendernos entre todos, porque en este momento somos 130. Yo para creo que te hagas idea, una señora, una ama de casa, ya por edad jubilada, va a la Casa de la Misericordia, empezó yendo un día a la semana y ahora ya no puede, y va todos los días, o sea, ya no puede dejarlo. Y todos los días empieza de cero a un grupo de señores a enseñarles a jugar a las cartas. Todos los días empieza de cero, porque al día siguiente llega y se les ha olvidado todo lo que han aprendido. Yo quisiera añadir que brevemente, la impresión que a veces tienen muchas personas de que si voy a una residencia de ancianos, si voy a un hospital, un orfanato, lo voy a pasar mal, que desagradable, me voy a deprimir, es una impresión falsa. Es todo lo contrario, te anima a vivir, el ayudar a otras personas a estar más alegres, a estar acompañados. Y luego es importante la comunicación entre los propios voluntarios. Nos comunicamos en la propia sede de la Fundación, porque intercambiamos experiencias, pero también en cada lugar nos unimos. Por ejemplo, en la Casa de Misericordia, yo me uno con otros voluntarios y voluntarias, y reunimos a un grupo de residentes y organizamos canciones, concursos, actividades, bailes. Entonces, es una situación muy divertida y muy agradable la que se crea entre los propios voluntarios y con ellos, ¿no? Por tanto, yo animaría a cualquier persona que tenga tiempo a que viva esta experiencia, porque le va a enriquecer a él mismo, le va a ayudar a situarse en la vida y en la edad en la que está para ser feliz en ese tiempo, ¿no? Vamos, bueno, pues para ello mismo, para aquellas personas que ahora se estén preguntando ¿cómo puedo ser voluntario yo de la Fundación Profesionales Solidarios? Va a aparecer en pantalla la web profesionalesolidarios.org, es muy sencilla de memorizar. Ahí hay tanto para apuntarse para voluntariados como también para colaborar de diferentes maneras pues con la ONG y también bueno, pues informarse un poco más de todo esto que estamos hablando hoy aquí. Os quiero agradecer mucho el haber venido implicados. Gracias Nuria, Gerardo, Lidia, mil gracias por venir. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar unos minutos a publicidad y a la vuelta volveremos para analizar el viaje del Papa Francisco a Cuba. Desde el pasado 19 al 22 de septiembre, el Papa Francisco ha hecho un viaje a Cuba, ha visitado la isla. Para analizar este viaje apostólico nos acompaña en nuestro plato don Pablo Blanco, él es sacerdote y profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Y también nos acompaña a mi derecha Samuel Valderrey, él es miembro del Movimiento Cultural Cristiano aquí en Navarra. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Para ir analizando, antes de centrarnos en lo que es la visita del Papa, les quiero preguntar a grandes rasgos, don Pablo, ¿cuál sería la situación de la Iglesia Católica a día de hoy en Cuba? Bueno, es una situación sobre todo prometedora y esperanzadora, ¿no? De momento, el 60% de los cubanos se confiesan católicos, aunque la asistencia a misa los domingos es de un 10%. O sea, ahí estaría un poco como en nuestro país, ¿no? El Papa ha mencionado en el viaje cómo ha habido una serie de personas que han mantenido viva la fe, y esos no han sido precisamente los sacerdotes o los religiosos, que además fueron expulsados inmediatamente después de la Revolución, ¿no?
luego, si queréis, Luego hablamos un analizaremos, poquito de esto, ¿no? exacto. Sino que han sido sobre todo los laicos, y especialmente el Papa ha alabado la labor de las abuelas, que mantenían la fe, explicaban a los niños, a los jóvenes, cuáles eran sus propias creencias, y gracias a eso se ha mantenido. Entonces yo creo que la situación en estos momentos en Cuba a lo mejor no es muy distinta, y en ese sentido yo la veo como esperanzadora y prometedora. Sí. ¿Cuál sería la evolución, como comentabas, desde que llegó Fidel Castro, la revolución? ¿Cuál sería la evolución de la Iglesia Católica en Cuba desde ese momento hasta el día de hoy, a grandes rasgos? Bueno, es una situación dramática en un principio porque, como hemos dicho, Fidel lo primero que hace es expulsar a todos los religiosos y misioneros que había allí, muchos de ellos eran extranjeros. Se da la paradoja de que el padre Lorente, que es uno de los libros que le ha regalado el Papa Francisco a Fidel con 2 CDs, fue expulsado por Fidel, que había sido su profesor en el colegio de jesuitas. Entonces él mismo expulsó a su propio profesor de la isla, ¿no? Bueno, él o el sistema o quien fuera, ¿no? Entonces, por un lado, eso es un punto de partida negativo. Sin embargo, lo positivo es que siempre se mantuvo un obispo en La Habana y en las otras ciudades. A pesar de expulsar a los religiosos, mantiene la jerarquía. Entonces, es sobre todo Juan Pablo II quien dice, en Cuba hay que hacer algo. También por simetría o por cercanía, digamos, al problema comunista. De hecho, contaba el entonces obispo que en el año 80 fue a visitar al Papa Juan Pablo II, ahí a Roma, una visita límina que se llama, ¿no? Y ahí contaba cómo el obispo pues, estaba preocupado con la situación en Cuba, ¿no? Él cuenta cuando fue nombrado obispo se encontró con 80 feligreses en su diócesis y que a la iglesia solo iban viejecitas, decía él, ¿no? Entonces empezó un poco a contarle esta situación al Papa Francisco, al Papa Juan Pablo II, gracias, y en un momento dado le dijo, en plan positivo, ¿no? Pero no se preocupe, Santidad, porque la iglesia en Cuba va a misionar. ¿Por qué motivo mantiene el régimen cubano aún expulsa a todo el mundo y mantiene a un obispo? Pues es una de las paradojas que siempre ha tenido el régimen castrista, ¿no? Que quizá no ha sido tan contundente, bueno, hasta el punto de erradicar la jerarquía. También en otros países comunistas se mantuvo, ¿no? En Polonia o en el mismo Rusia también mantuvo a los equivalentes en la Iglesia ortodoxa, ¿no? O sea que a veces los ataques a la Iglesia, bueno, son relativos, ¿no? O ahora mismo en China hay algunos obispos católicos que están en la cárcel, pero hay otros que tienen una cierta libertad de movimientos. Que son, ¿no?, los del gobierno, digamos, chino. Eso es. O sea, la iglesia perseguida y la iglesia gubernamental. Sí, esa es un poco la situación, ¿no? Aunque de vez en cuando también les sueltan y tienen un poco de actividad, luego les vuelven a cerrar. O sea, una situación un poco ambigua, ¿no? Entonces, dentro de esta ambigüedad creo que se movía también el régimen cubano, ¿no? Quería mantener igual para que no le achacaran de hemos erradicado totalmente, sí, sino mantenemos, bueno, oye, para que no, tampoco les atacaran directamente de, eso es, de antidemocráticos, digamos. Sí, aunque limitaban bastante sus actividades, digamos, ¿no? Y la libertad religiosa pues no estaba explícitamente reconocida. De hecho, cuando le cuenta esto el obispo a Juan Pablo II le dice, bueno, usted sabe cómo se vive en un país comunista, y entonces Juan Pablo II le dijo, yo también, claro, él había estado en Polonia. En Polonia, ¿no? Exacto. Entonces le dice, la iglesia en Cuba no solo puede misionar, sino que debe misionar. Entonces el obispo dice, ¿y qué hago yo cuando tengo presupuesto cero, las libertades recortadas, un régimen marxista militante? En ese momento no había ni fiesta de Navidad, el 25 de diciembre era un día laborable en Cuba. Y entonces dice, bueno, pues voy a felicitar la Navidad. Y entonces, como no tenía más medios, hace fotocopias de felicitaciones de Navidad y las empieza a enviar y la gente, ¿y qué es eso de Navidad? No, pues es el 25 de diciembre. Esto era el año 80, 4 años después, 84, se reconoce oficialmente la fecha de Navidad. Y ya en el año 98, como se recordará, Juan Pablo II, de un modo, digamos, rompedor y revolucionario, visita La Habana. Ahí también hay una anécdota curiosa, y es que el régimen castrista no daba permiso para construir un seminario. Había ya 40 seminaristas,
Y entonces, en la misa que tuvo lugar en la Plaza de la Revolución, donde la ha tenido también el Papa Francisco, ahí el Papa Juan Pablo II, el Papa Wojtyła, también con un estilo muy suyo, al final de la celebración de la Eucaristía, de la misa, pues dice: y ahora vamos a bendecir la primera piedra del seminario de La Habana, y la bendice, ¿no? Y entonces eso queda así delante de todo el mundo, el régimen no desmintió nada y pudieron construir el seminario, ¿no? Gracias a ese gesto libre que tuvo el Papa. Sí, efectivamente, ¿no? Y de hecho, a partir de ese momento, en ese año 98 hay 4,3 millones de católicos y en 2004 son 6,3, es decir, en 6 años hay 2 millones más de católicos en Cuba. Y luego, en el año 2012, estuvo Benedicto XVI, también con Fidel Castro, y ahora en estos momentos no he encontrado cifras concretas del número de católicos, pero se ve que es una actividad, digamos... que continúa, prometedora. Sí, eso es. Samuel, vosotros desde el movimiento cultural cristiano también sois grandes conocedores de la figura, de todas las figuras papales, del recorrido, de todos los... Bueno, seguís mucho, especialmente a Francisco, pero seguís a pues, toda la Iglesia, a todos los movimientos que tiene la Iglesia. ¿Cuál sería, digamos, la diferencia que se podría establecer entre la visita de Juan Pablo II, la que hizo Benedicto XVI y la que ha hecho ahora Francisco? Claro, vamos, nosotros estudiamos la... perdón por la voz porque estoy un poco cogido, pero vamos, intentaré... Pues estudiamos un poco las doctrinas de la Iglesia, ¿no? Yo creo que es importante que tomemos conciencia de lo que supone un régimen de dictadura, como es un régimen comunista y de cómo se ha podido pasar, o sea, que no se acaba de la noche a la mañana y se cambia una cosa, ¿no? Es decir, después de la Revolución en el 59, pues bueno, es un país comunista declarado oficialmente. Es decir, que eso, lo que comentaba Pablo, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de la religión, de nada. Es decir, los chavales en la escuela cantaban pioneros del comunismo, seremos como el Che, quiero decir, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, claro, y es testimonios de los que han vivido esa experiencia, entonces, claro, llega un 1998, un Juan Pablo II en la Plaza de la Revolución, manifestación de la fe en toda su inmensidad, pues bueno, pues eso conmueve, ¿no? Y eso evidentemente es un apoyo, ¿no? A toda la fuerza de la Iglesia, ¿no? Entonces es verdad que Cuba, pues en el 1992 ya reconoce y dice, bueno, ya no somos comunidad atea, sino que venga, somos aconfesional, laica, ¿no? Pero claro, eso lleva un proceso, evidentemente en el 92, pues luego Juan Pablo II, la visita a Juan Pablo II yo creo que es como clave en todo el proceso, en el sentido de que, bueno, esa frase conocida, ¿no? Decir que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Entonces yo creo que fueron como las relaciones y claro, cuando vemos estas visitas, los gestos yo creo que son muy interesantes, ¿no? Que luego hablamos, ¿no? Pero esos gestos, claro, Fidel dice, o de Juan Pablo II, un gran amigo inolvidable. Claro, Fidel Castro, comunista, todo lo contrario a lo religioso. Juan Pablo II, el representante de la Iglesia Católica en el mundo, que le diga eso, pues hombre, son gestos, ¿no? O incluso cuando le da el detalle que le regaló un icono de Cristo y Fidel dice que se vea bien, que es hermoso este icono que me ha regalado, ¿no? Para que lo vieran para que lo filmaran bien los periodistas, ¿no? Quiero decir que esos detalles, y luego, bueno, pues yo creo que se fue un poco el eje y desde ahí todas las relaciones que se han entablado a nivel diplomático yo creo que son claves para la apertura, para de alguna manera facilitar, ¿no? Aunque sigue habiendo represión, evidentemente, hay muchos grupos, por ejemplo las Damas de Blanco, grupos de cristianos que están luchando, podríamos decir, entre la disidencia, ¿no? Y que se siguen aplastando los derechos humanos de alguna manera, ¿no? Pero bueno, luego podemos entrar un poco más, valorar esta táctica, ¿no? Por así decirlo, diplomática, institucional, ¿no? Por lo que me cuentas, me surge la pregunta también de decir, ¿no será que Cuba, que el régimen, la dictadura de Castro, de los Castro, ve al Papa más que un líder religioso, lo ve como un aliado diplomático? Oye, aquí hay una persona, el Vaticano, que siempre ha estado en contra del embargo, que nunca se ha manifestado a favor del embargo que tiene Estados Unidos, y más que la visita de un líder religioso, aquí viene nuestro aliado diplomático, ¿no? Es un poco, y quizás esa actitud, y bueno, todos estos gestos son un poco claro, para, bueno, quedar bien con este aliado. Sí. Es interesante, por ejemplo, saber que en diciembre de 2014, ante el anuncio de que se restablecen las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Después de 50 años, ¿no? Bueno, el Papa Juan Pablo II dice, me alegro, ¿no? Es una alegría que dos países que estaban de alguna manera enemigos o enemistados vuelvan a tomar relación.
que ahora se produzca esta visita es casualidad o es confirmar que ese caminar, es decir, porque podía haber hecho otro viaje, ¿no? Pero ha hecho Cuba, Estados Unidos, ¿no? Es decir, puede ser confirmar ese avance diplomático y sobre todo también pues ese viaje apostólico que es, ¿no? Coger fuerza y dar fuerza a todos los católicos en estos países, ¿no? Sí. No, a mí me parece que evidentemente han visto ahí a alguien que puede ayudar, ¿no? A una presencia amiga, y en ese sentido los Castro se han dado cuenta de que el Papa no iba a ser alguien que iba a condenar el régimen, aunque por desgracia el régimen sigue siendo ambiguo en sus gestos, ¿no? Da signos de apertura, pero también al mismo tiempo, pues por desgracia parece ser que, según algunas noticias que se han transmitido, han encarcelado 250 a 300 disidentes. Impidieron, ¿no? a mucha gente ir a los actos también. Sí, incluso a los disidentes que estaban previstos que pudieran saludar al Papa Francisco a la entrada de la catedral, o sea que no era un lugar así ni expuesto, pues fueron interceptados, ¿no? Y no pudieron llegar. El Papa lo ha dicho en el avión de un modo muy diplomático, diciendo que habían sido enviados y que nadie se identificó como disidente, ¿no? A mí me ha sorprendido también esto, es decir, Sí. con lo contundente que es Francisco cuando hace muchas declaraciones, lo suave que ha sido con el tema Cuba, hablando de los disidentes, o cuando llegue mi saludo, no son las palabras exactas, pero más o menos dijo, llegue mi saludo incluso a aquellos que no están aquí para... No se refirió exactamente a los disidentes, sino bueno, a aquellos que no han podido venir. Sí. No ha sido tan contundente como suele serlo otras veces. Bueno, yo creo que las circunstancias tampoco lo permiten demasiado, ¿no? Pero yo creo que sí que ha sido claro a la hora de condenar una ideología que ejerce una serie de efectos perversos contra las personas, ¿no? La famosa frase de que un régimen político debe servir a las personas, no a las ideologías. A mí me parece que eso es una carga de profundidad y es un mensaje clarísimo, a pesar de que luego el encuentro con Fidel fuera muy grato, muy cordial, con intercambio de libros, que por cierto, uno de los libros... Analizaremos los libros ahora. Bien, sí, pues... Va en relación a una pregunta que saldrá ahora que hemos hecho en la calle. Sí, pues uno de los libros precisamente critica la ideología. La ideología comunista. Bueno, cualquiera que sea. Cualquier ideología que someta a un pueblo. Eso es. Primero las personas, después las ideas. La ideología no busca, la verdad no busca a las personas, busca el poder. Entonces, el poder a veces es cruel y acaba también machacando a las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ideología es inhumana. Pues dos de los libros de un autor italiano, Branchotti se llama, pues es precisamente una crítica a la ideología. O sea que digamos que también ahí hay un mensaje, hay un recado claro, ¿no?, al sistema. Aparte yo en este sentido sí, lo que estáis comentando, que a mí me parece, porque claro, aquí podemos esperar, ¿no?, los católicos, o decir, oye, pues ese apoyo a la disidencia, ¿no?, parece que... Pero claro, que tenemos... Mucha gente espera una. Claro, espera a lo mejor, porque dice, claro, tanto Juan Pablo II como Francisco, pero ninguno hizo una crítica a lo mejor directa al régimen. Claro, pero hay que pensar que Francisco está hablando todo el día de la cultura del encuentro. Y la cultura del encuentro a veces supone, pues bueno, este tipo de cosas, este tipo de tácticas, ¿no? Yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, de un caso, pues también en época de Mussolini, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues tal Gino Batali, que era un ciclista, que era curioso, un ciclista que, claro, ya a los 24 años había ganado, me parece, 2 Tours o 2 Giros y tal, y claro, se le consideró, Mussolini dice, bueno, este es mi ciclista, ¿no?, el ciclista del régimen. ¿Y cuál es su táctica? Pues que al final liberó a 700 judíos, me parece, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque iba como entrenando, le paraba a las autoridades y llevaba cartas que eran confidenciales, que eran claves y para hacer esta liberación, ¿no? Es decir, puedes pasar desapercibido, puedes considerarte el régimen, puedes hacer una crítica o puedes trabajar de otra manera, ¿no? Yo pienso que es un poco la táctica de los papas, es decir, vamos a ir, que los católicos sepan que estamos con ellos, pero tenemos que hacer ante el régimen otro tipo de gestos, otro tipo de tácticas que vayan trabajando a más larga distancia, ¿no? Yo pienso que dice que esto se va a ir de alguna manera en la apertura con la evolución y con el trabajo más a larga distancia, ¿no? Sobre esto mismo que comentas, es un tema polémico también, que mucha gente ha dicho, ¿por qué se reúne el Papa Francisco con Fidel Castro? Una cosa, bueno, ya con Raúl, que es el jefe, digamos, el gobernante, pero ¿por qué con Fidel? Esto mismo hemos querido preguntar a la gente en la calle, a ver qué opina sobre esta pregunta. ¿Qué le parece que el Papa Francisco se haya reunido con Fidel Castro?
Yo creo que la Iglesia puede tener la libertad de reunirse con quien quiera. Puede haber intereses de la Iglesia para demostrar que es una Iglesia aperturista, que está abierta a todo tipo de regímenes. Me parece una decisión por parte de Francisco acertada, ya que creo que todo el mundo debe conocer, en este caso se tiene que dar a conocer el cristianismo y hay que respetar todas las religiones que hay, y yo lo veo correcto. Bien, porque si consigue, pero Fidel Castro está bueno, puede hablar y todo con él, que no ha sido con el hermano, ha sido con él. Pues yo lo veo bien, a ver si lo convence o para que haya un poquito más de soltura allí. Me parece muy bien. Oye, todo lo que sea diálogos y para la paz y para todo eso y para que se arregle todo lo que está hasta ahora así como está, pues me parece muy bien. No me parece ni bien ni mal, es que no me parece. Me parece que no se tienen que mezclar poderes a nivel político con representantes de religiones, y que al final lo que dejan entrever es el interés económico que hay por parte de todos, ¿no? Pero no creo en ninguna de esas reuniones, ni que haya nada ni íntegro ni sincero detrás de eso. ¿Y si lo hace como jefe de Estado? ¿De qué Estado? Del Estado Vaticano. De un edificio lleno de riqueza, con un mismo juego, es que vuelve a ser lo mismo. Hombre, yo creo los perdones, y todo lo que ha hecho Fidel Castro aquí para atrás, si se arrepiente de muchas cosas que ha hecho, posiblemente sea buena la entrevista. Pues si vas a reunir con Fidel Castro, pues a ver si consigue que sea con todos los presos políticos de Cuba. Creo que será por eso, más que no por otra cosa. Don Pablo, ¿qué opina un poco de lo que hemos oído? No, pues me parece que por lo menos algunos de ellos han captado bien el mensaje, ¿no? Digo, no hay que olvidar que Fidel es un icono, así como Che Guevara es un icono, pues Fidel también es el representante de un sistema que ha durado casi 50 años en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar con él e intentar que él vaya cediendo y abriendo sus propias posturas, yo creo que ha ido dando un buen resultado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, si además a esto sumamos lo que decía Samuel, ¿no?, de la cultura del encuentro, ¿no?, pues el Papa contaba en una de sus homilías como en Buenos Aires, en tiempos en los cuales él era arzobispo, en una ocasión, para construir un templo, una iglesia, ahí había contribuido pues cristianos, judíos, ateos, comunistas, y todos se sentían implicados y todos se sentían aunados por esa causa común, ¿no? Yo creo que eso es lo que persigue el Papa Francisco y lo que pienso que deberíamos perseguir también todos los cristianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, hablando se entiende la gente, ¿no? ¿Por qué no vas a hablar? Además, también yo creo que a Bergoglio, porque en la época de la visita de Juan Pablo II, en el 98, pues a él le tocó hacer un libro, coordinar un libro, ¿no?, que creo que era pues un poco reflejando lo que había sido ese encuentro, ¿no?, Fidel, Juan Pablo II, y yo creo que de alguna manera como que tiene esa implicación más personal el tema, después de 17 años, ¿no?, y yo creo que él caló muy bien, como que él hablaba de que, bueno, pues de que había que hacer una relación, como que había abierto Juan Pablo II esa relación un poco más concertada, racionalizada, en la que es posible el diálogo, ¿no?, de alguna manera, que por eso yo creo que, bueno, tanto ha vivido él siempre, ¿no? Es decir, lo que está haciendo de Papa ahora no es una cosa que él no haya vivido, sino que él permanentemente ha potenciado el diálogo, el encuentro, a veces con los diferentes, no por ser de la misma religión o tal, es decir, siempre para buscar el bien de los demás y el bien de las personas, ¿no?, de alguna manera. Entonces yo pienso que también, pues eso también a él le llamaba la atención de visitar, aparte de por las razones que decía Pablo, ¿no?, pero vamos. En este encuentro fue significativo, como comentábamos, los regalos. Sí. Fidel le regaló a Francisco un libro escrito, bueno, una entrevista, Fidel y la religión, que bueno, fue hecha por el teólogo de Liberación Frei Beto. Y Francisco le regaló los libros del autor que ha comentado usted anteriormente, pero también los de pues el maestro de Francisco, el padre Armando Llorente, jesuita, exactamente. Sí. ¿Qué simbología podemos sacar de todo esto, de este encuentro y sobre todo de estos dos regalos en concreto?
Sí, yo pienso que al final son regalos que intentan, cuando haces un regalo a alguien, ¿no? Pues intentas mostrarle un poco lo que crees que le va a gustar, entre comillas, ¿no? Y lo que crees que le va a hacer bien, ¿no? Entonces yo pienso que en este tipo de regalos va un poco lo mismo, ¿no? Es decir, yo creo que Francisco pues dice, bueno, este libro del que fue su profesor, pues también igual busca que se reconcilie con su pasado, ¿no? Que todos tendremos al final que reconciliarnos de alguna manera, quizá él pues lo pensó así, ¿no? Y luego también uno de los títulos que le regala Francisco es también La boca se nos llena de risas, humor y política, ¿no? De este sacerdote italiano, ¿no? Es decir, bueno, que también decir, bueno, pues que esto es una cosa como con alegría, ¿no? Quiero decir, la alegría del Evangelio, es decir, yo creo que también buscando un poco esa relación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está, y luego creo que Fidel pues dice, bueno, que sepas que me he enfrentado a este tema de la religión, no es algo que esté escudando y que estoy abierto de alguna manera. Oye, aquí te muestro, por así decirlo, mi testamento, entre comillas, mi entrevista. Mis ideas del tema. Mis ideas del tema, ¿no? De alguna manera. No, efectivamente, con los regalos nos retratamos, ¿no? Y yo creo que pues tanto Fidel como el Papa se han retratado con esos regalos, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante lo que dices de la alegría, ¿no? La alegría del Evangelio, de que Dios no es solo amor, sino que también es humor, como se suele decir, ¿no? Y cómo para evangelizar es muy importante esa alegría, ¿no? Decía Chesterton que los ángeles son capaces de volar tan altos porque no se toman demasiado en serio. En ese sentido, a veces estamos demasiado reconcentrados en nuestras ideas, en nuestros presupuestos, en nuestros objetivos y nos olvidamos de mirar la realidad. Y yo creo que en ese sentido el Papa Francisco tiene una gran frescura, una mirada directa, un acceso inmediato a los problemas y tal vez también le esté invitando a Fidel a no centrarse tanto a los presupuestos ideológicos, sino a mirar la realidad de Cuba y qué es lo que necesita Cuba y buscar simplemente el bien de Cuba, ¿no? Entonces, quizá esos libros le ayude a pensar en sus noches de insomnio, ¿no? Otro de los puntos que se debate mucho esta visita, para ir ya finalizando la tertulia, es el tema de, bueno, el fin del bloqueo, el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba. Para hacernos una idea, porque esto parece que es cosa solo de Francisco, que Francisco ha sido el único artífice, digamos, dentro de la Iglesia Católica de este paso, pero don Pablo ya venía de antes. Sí, no, entonces un poco la idea, igual los anteriores papas, cómo ha evolucionado todo el tema, todo el trato del embargo de Estados Unidos a Cuba, la postura, digamos, de los papas y el Vaticano hasta hoy, hasta Francisco, sí, que quizás el que está, pues digamos, matando ya el tema. Sí. Hombre, lo ha dicho muy bien Samuel, ¿no? Como es todo un proceso progresivo. Evidentemente, Juan Pablo II, con la experiencia que tenía el mundo comunista, pues podía romper, digamos, y empezar a establecer ese diálogo que ha ido creciendo con el tiempo, con esa diplomacia vaticana que es muy paciente, porque Roma es la ciudad eterna y tienen un cierto sentido de eternidad para las cosas y que van poquito a poco moviendo hilos. Han ido muchos enviados especiales desde el Vaticano a hablar con el régimen castrista desde hace mucho tiempo y esto ha ido dando sus frutos, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que el Papa Francisco es un latinoamericano y esto tiene una influencia muy grande en esas latitudes. También el Che Guevara era argentino, o sea que quizá en este sentido para ellos les puede resultar como más cercano, ¿no? Y también por sensibilidad y por proximidad, no solo ha buscado esa reconciliación, esas divisiones que hay en Cuba, ¿no? Entre los castristas y anticastristas, o entre los exiliados y los que se han quedado en Cuba, que se vio en el caso este de Lian, ¿no? El balsero, ¿no? que al final pues, fue devuelto el pobre a Cuba, además acusando a su madre de secuestro, ¿no? O las divisiones que hay entre Estados Unidos y Cuba. Eso también ha sido un motivo de reconciliación, ¿no? Pero, como decía el Papa Francisco, se trata más bien de tender puentes, no de construir muros. Ahora, en esta Europa nuestra, estamos construyendo muros contra la inmigración, ¿no? Pues, ¿por qué no buscamos esa cultura del encuentro, que a veces es costosa, es sacrificada, es dura, pero que al final pues redunda en bien de tantas personas y en el fondo
pues es una obligación profundamente cristiana, ¿no? Tender puentes. Eso es. Bueno, os quiero agradecer a los dos el haber venido. Samuel, en una línea, recomienda el libro que tienes ahí. Una línea porque nos tenemos que ir. Sí, no, simplemente que, bueno, que nosotros en este interés de dar a conocer al Papa, pues tenemos nuevos libros, Bergoglio, que es un análisis un poco desde su vida, de todo, desde que es obispo, de que es cardenal en Argentina, pues también para conocerle un poquito más, que pueden pasarse por la Casa de Cultura y Solidaridad. En la calle Sangüesa número 33, Casa de Cultura y Solidaridad, y ahí está el libro de Bergoglio, entre otros libros también de cultura cristiana. Gracias, Samuel, gracias, Juan Pablo, por venir, por analizar este tema. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí. Pasen una feliz semana. Muy bien.